Pues bueno, vamos a avanzar, vamos a dejar un poco root, ahora vamos a seguir con las clases que nos ha impartido Javier a nivel de tanto el doctor Kevin Kirby con el doctor McPoyle, ¿no? Creo que son dos teorías, creo que todas las teorías al final todos los modelos van de la mano, o sea, al final no creo que se puedan utilizar de forma aislada, en eso creo que estaremos todos de acuerdo, pero especialmente creo que estos dos modelos, uno sin otro, pues puede explicar cosas, pero las explica mucho mejor a nivel del pie y de la extremidad inferior si están relacionados, ¿no? Entonces, bueno, Javier, te lanzo la pregunta un poco, que creo que, bueno, desde luego hay muchísimas ventajas, pues vamos a ir, si encuentras algún inconveniente, más bien que las ventajas, nos vamos a ir a los inconvenientes de estos modelos aplicados a un deportista, ¿no? Pues se me ocurre pues, la dificultad, ¿no? de medir ese eje del asa en dinámica y relacionarlo con ese estrés de los tejidos, porque no tenemos exactamente a nivel de medición esos grados, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en la charla que hemos dado hemos comentado esto de los inconvenientes de los modelos, de estos dos modelos, y efectivamente es ese. Y creo que el principal inconveniente de la teoría del equilibrio localización del eje y equilibrio rotacional propuesta por Kirby es la subjetividad en la localización del eje, es decir, no deja de ser muy subjetivo, requiere una curva de aprendizaje que puede ser más o menos larga para que la gente aprenda a palpar el eje, y aún así siempre puede ser subjetivo. Ese es principalmente el principal problema que le veo. Hay que entender también que este es un modelo que no explica la patología específica, sino es un modelo que explica el comportamiento del pie. O sea, Kirby te explica cómo va a comportarse el pie, no te explica cómo por qué aparece la disfunción de tibia posterior o por qué no. Él te dice, el pie funciona así. Es decir, hay un eje, hay fuerzas que supinan, hay fuerzas que pronan y funciona. El eje cambia, un sujeto lo tiene así y otro lo tiene así, básicamente. Entonces, hay gente que la achaca que es demasiado general, pero es que realmente el modelo lo que hace es explicar no explica la patología del pie, explica el comportamiento del pie, ¿vale? Eso es importante matizarlo. Pero yo creo que la principal desventaja que tiene para mí es evidente que es subjetivo la medición y que la localización del eje requiere una curva de aprendizaje, requiere entrenamiento clínico, no es fácil inicialmente y no deja de ser una maniobra subjetiva, ¿no? A mí me gusta mucho, además, esto en una de las clases de Roberto, en algunos de los cursos, cómo Roberto intenta aproximar la posición del eje del asa con diferentes marcas en la zona de la articulación y luego pronando y supinando el pie, incluso poniendo más de una marquita e intentarse imaginar ese eje, ¿no? Aunque está claro que el eje tiene una posición tridimensional y esto al final son marcas en la piel, pero creo que la clave, por supuesto, sería lo que todos compartimos aquí, que pudiéramos verlo en dinámica y cuantificarlo exactamente para relacionarlo mejor con diferentes patologías que al final yo veo pies pronados que luego en dinámica muchas veces no están pronando, entonces o están haciendo un movimiento que predomina la supinación y ese eje no se colapsa tanto. Entonces, seguramente a futuro ya hay tecnologías que permiten medir movimientos en el plano frontal, como la pronación y la supinación del pie, pero nos falta medir el eje, no lo podemos medir de ninguna forma. Es complicado llegar, ¿no? El locator, Kirby y Spooner idearon un sistema que es el localizador. Yo lo he usado en algún paso, pero o sea, está bien a nivel de investigador, pero no muy aplicable bajo mi punto de vista a la práctica clínica, porque lleva mucho tiempo hacerlo, prolongarlo y tal. Y luego la información que tienes tampoco es tan decisoria como que te va a modificar el tratamiento que vas a hacer o algo así. No, es un modelo que para mí para mí es real, es en el sentido de que tiene razón, se basa en leyes físicas, en mi planeta funciona la física hasta la fecha y no tiene mucho más, ¿sabes? Entonces funciona y es real, ¿no? Entonces así tiene estos problemas sobre todo de subjetividad y de que efectivamente muchas veces el eje se mueve y nunca llegas a saber, es prácticamente imposible. Yo considero que eso puede ser la clave, es decir, no me interesa tanto saber cuántos grados ni necesito
medir, parece que estamos obsesionados por medir, porque al final somos clínicos. Entonces, no vamos a saber... Nos gusta medir todo, pero aun siendo clínico necesitas tener un dato objetivo para poder valorar si tu tratamiento estás modificando. Pero ese sería, para mí, ese es el problema que tiene la teoría de estrés de tejidos, la teoría de McPoyle. A mí la teoría es una teoría apasionante y comparto al 100% la teoría, estoy 100% de acuerdo con ella. La continuación de la teoría de estrés de tejidos, que es la teoría de Maloof y Müller, la que la hemos hablado también en la clase, para mí es excepcional y estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero tiene un problema que es la falta de cuantificación. Es decir, el inconveniente que yo le veo al modelo estrés de tejidos es que, muy bien, viene a decir que el tejido se estresa y entonces en un momento dado rompe y ahí empiezan los síntomas. Y para tratarlo, pues baja el estrés. Claro, la pregunta es ¿cuánto? ¿Sabes? ¿Cuánto eco y cómo? Tú puedes conocer un material y puedes saber cómo cambias un módulo de Young, sometiéndolo a diferentes análisis en laboratorio, tanto químico como físicos. Pero claro, yo creo que el estrés de los tejidos nos queda mucho por avanzar a nivel tecnológico, pero podremos conocerlo mejor cuando la tecnología avance tanto que nos permita hacer simulaciones de cálculo de elementos finitos. Esa es la clave. Entonces, al fin y al cabo, clínicamente tú te basas, y en ese sentido también es cierto que mi postura actualmente como clínico es no medir tantos grados, sino tú te basas en la intensidad del dolor del paciente. O sea, es decir, hemos establecido una relación directa entre el estrés del tejido y el dolor del paciente. Entonces, si yo hago un tratamiento, una plantilla para reducir el estrés tensional que tiene el tendón tibial posterior cuando camina el paciente y el paciente sigue con dolor, lo que yo entiendo es que el tratamiento no está reduciendo el estrés suficiente. Entonces necesito aumentar la plantilla, vamos a aumentarle la cuña. El problema que yo le veo es ese, que es decir, si tú puedes saber perfectamente, basándote en un modelo de estrés y de equilibrio rotacional de la asa, que el paciente tiene un pie pronado, que tiene un estrés en el tibial posterior que hay que reducirlo y tal, ¿cuánto de cuña pones? O cuánto de duro tiene que ser ese material, o que eso de todas formas, es imposible. Ellos sí que intentaron establecer, Kirby sí que intentó establecer en función, y autores posteriores, en función de medidas de la PRCA y en función de medidas establecer cuñas, pero son valores aproximados, claro, porque después ya entra el componente de dominancia planar. Y luego entra otros componentes que no conocemos, como las horas que está el pie del paciente, la fatiga, o sea, el peso que tiene, entonces hay factores extrínsecos de estrés, que el zapato, el calzado, tal. Entonces, superficie. Yo por eso no me centro tanto ahora en los grados, sino nos centramos yo me centro en la mejoría clínica del paciente para saber si tengo que aumentar más los grados o menos. Que eso es un problema porque, a ver, la otra opción es, hemos establecido, mi forma de pensar es que nosotros hemos establecido una relación directa entre lesión tisular con grado de dolor. Y eso... Claro, depende de cada paciente también, ¿eh? Depende de cada paciente. Especialmente si te enfrentas a pacientes diabéticos, ahí tienes un problema, ¿sabes? Evidentemente no les duele. Entonces no sabes si la plantilla quiere reducir un estrés o porque el paciente tiene mucha pronación y ha entrado en un fallo ligamentoso y puede producir un pie de Charcot. No tienes absolutamente ningún parámetro fiable, objetivo que mirar, a no ser que fuera proyecciones de elementos finitos, que todavía creo que estamos muy alejados. Estamos alejados todavía, sí. De conseguir eso, ¿sabes? Más que nada porque es complicado que la tecnología que permite calcular esto se pueda tener en cualquier consulta podológica a nivel de universidades o grandes laboratorios. Pues por supuesto se puede intentar para investigación pues coger estos datos, pero tampoco a nivel clínico. Ahora mismo, por tiempo de exploración y por luego procesado de datos y así, pues es algo que esperemos que llegue. No sé si lo veremos, espero que sí, porque esto va muy rápido y creo que nos dará pues ese toque a la teoría de estrés de tejidos que seguro que nos permite todavía afinar mucho más el estado del diagnóstico. Yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, que cuando tienen que enseñarles a hacer la maniobra de localización del eje de la subastraína de Kirby, ellos me dicen, es que esto es muy subjetivo, la fuerza que yo tengo que realizar a nivel del calcáneo para simular esas fuerzas para generar el movimiento de la subastraína para encontrar el punto de no movimiento. De ahí esa curva de aprendizaje tan grande. Entonces, claro, y no es lo mismo en un deportista que haga un gran deporte de impacto, por ejemplo, la implicación que puede tener un eje medializado, a lo mejor es muy distinta en un paciente que hace un deporte de mucho impacto,
¿vale? Salto o un deportista que hace otro tipo de actividad deportiva que no genera tanto impacto. Eso también, ahí también pienso que hay mucho para trabajar. Un detalle, si puedo, Sí, por sí, supuesto. respecto a esto de la localización del eje, la realidad es que Kirby, yo he estado con él en su clínica y él casi ya nunca lo calcula. O sea, él utiliza la Dorsalmente. técnica de palpación. Palpación la dorsal en cabeza. carga, dorsal en carga. Y la realidad es que es más fiable, o sea, es decir, hacerlo en la planta del pie, la técnica de palpación lleva un tiempo y tal. Y de encarga, palpando la cabeza del astragalo, Sí, realmente sí. es 10 segundos. Sí. 10 segundos. Sí, yo en la universidad lo acabo enseñando así, le enseño las dos formas. Digo, para mí la curva de aprendizaje más rápida es en carga. Y más real. Y más real. Y yo lo claro. que me he dado cuenta también cuando daba clase en la Universidad de Italia es que los alumnos acaban aprendiendo, tienen una curva de aprendizaje más rápida. O sea, ellos acaban aprendiendo mejor a palpar el eje porque con la maniobra de Ruth tienes que palpar la cabeza del astral o porque tal. Es una un punto maniobra que subjetivo, nosotros es un punto muy los subjetivo. lo tenemos bastante asimilado y yo veo que la localización en parte a eso es bastante... O si tienes radiografías del pie, yo cuando hago radiografías en mi clínica del pie intento coger siempre la cabeza Claro, del que se astral. vea bien para Pues valorar ya el ángulo del simplemente cuello. con la placa ya Claro. sé perfectamente dónde está el eje en carga, o sea, Sí. la bisectriz de la cabeza, entonces no tiene mucha más pérdida. Y lo que hablamos te da mucha más información que hacerlo en descarga, por supuesto, porque al final nuestros deportistas a eso van, ¿no? A la carga y a la dinámica. Muy bien, pues yo creo que hemos sacado algunas ideas de sus ventajas, de sus inconvenientes.